Una joven asume el lugar de su madre enferma en una mansión lujosa en las afueras de Madrid. Allí descubre un mundo de jerarquías rígidas y secretos sombríos escondidos detrás de puertas cerradas. Lo que comenzó como un trabajo temporal se transformará en una jornada de valentía y redención. Antes de escuchar este relato increíble, no olvides suscribirte al canal para más historias emocionantes. Lucía sujetó con fuerza el asa de su bolso de tela desgastado mientras observaba el portón de hierro forjado de la finca de los Mendoza. A sus 17 años, nunca había pisado un lugar tan imponente. La casa se erguía majestuosa tras unos jardines perfectamente cuidados, sus altas ventanas reflejando la luz dorada del final de la tarde. Parecía sacada de una revista de decoración, tan distinta de la humilde casita donde vivía con su madre en el barrio de Vallecas, en la periferia de la capital. Rosa, su madre, llevaba 2 semanas en cama con una neumonía que se negaba a mejorar. El dinero para las medicinas había consumido todos los ahorros de la familia y el alquiler estaba atrasado. Cuando la señora Clara de Mendoza llamó buscando a Rosa, Lucía no dudó en ofrecerse para sustituirla temporalmente. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces había ayudado a su madre con las tareas del hogar? Pensaba que solo sería cuestión de limpieza y organización. El interfón emitió un pitido cuando pulsó el botón. Una voz fría y cortante respondió al otro lado. «Debes de ser la hija de Rosa. Llegas tarde. Son las 5:15, no las 5:30». Lucía miró el reloj de pulsera heredado de su abuela. Marcaba exactamente las 5:15, pero decidió no discutir. «Lo siento, señora Clara, no volverá a ocurrir». El portón se abrió con un ruido electrónico y ella caminó por el sendero de piedra labrada. La casa parecía aún más grande de cerca, con sus 3 plantas y balcones ornamentados. Plantas mediterráneas bien cuidadas flanqueaban el camino, y una fuente de mármol murmuraba suavemente en el centro del jardín delantero. La puerta principal se abrió antes siquiera de que tocara el timbre. Una mujer elegante, de cabello rubio recogido en un moño impecable, la observaba de arriba abajo con ojos azules gélidos. Debía de tener unos 40 años, vestía un traje blanco a medida y joyas discretas pero costosas. Era hermosa, pero había algo perturbador en su sonrisa. «Lucía, supongo. Entra». El vestíbulo dejó a la joven sin aliento. El techo estaba decorado con frescos. Una escalinata curva subía a la planta superior y el suelo de mármol brillaba como un espejo. Candelabros de cristal colgaban desde lo alto, creando reflejos danzantes en las paredes. «Quítate los zapatos. No quiero marcas en el suelo». Lucía obedeció, dejando sus zapatillas gastadas junto a la puerta. Sus pies descalzos sintieron el frío del mármol. «Tu madre me dijo que tienes experiencia en limpieza doméstica. Espero que sea verdad porque no tolero el descuido. Esta casa tiene estándares muy específicos y pretendo que se mantengan a rajatabla». Clara comenzó a caminar por las habitaciones y Lucía la siguió, intentando absorber todas las instrucciones que eran disparadas como balas de metralladora. El salón debe aspirarse a diario, los muebles encerarse una vez por semana, los cristales de la estantería deben limpiarse con un paño de algodón, nunca con papel. El baño de visitas debe quedar impecable, no quiero ver ni una sola mancha en el espejo o marcas de agua en los grifos. Pasaron por la cocina, un ambiente espacioso con encimeras de granito y electrodomésticos de última generación. Lucía nunca había visto una nevera tan grande o una cocina con tantos fuegos. La vajilla debe lavarse inmediatamente después de las comidas y guardarse en sus lugares específicos. Cada pieza tiene su posición exacta. Te lo mostraré solo una vez. Clara abrió un armario inmenso y comenzó a señalar estantes organizados con precisión militar. Platos de porcelana, copas de cristal, cubiertos de plata, todo ordenado como en una tienda de lujo. Este es el juego de mesa para ocasiones especiales. Son piezas importadas, algunas con más de 100 años en la familia. Si rompes cualquier cosa, el valor se descontará de tu pago. La amenaza fue dicha con naturalidad, como quien comenta el tiempo que hace. Lucía tragó saliva,
calculando mentalmente cuánto costaría sustituir cualquiera de aquellos objetos. Probablemente más de lo que ganaría en un mes entero. Ahora te mostraré las habitaciones de la planta superior. Mi marido Víctor trabaja mucho y valora la tranquilidad cuando llega a casa. Nada de ruido después de las 6 de la tarde. Subieron la escalera principal y Lucía intentaba memorizar cada detalle. Los peldaños estaban cubiertos por una alfombra persa que parecía costar una fortuna, y las paredes exhibían cuadros de pintores que ella no reconocía, pero que claramente eran valiosos. El dormitorio principal era suntuoso, con una cama king size, muebles de madera noble y una vista privilegiada al jardín trasero. Había una suite adyacente con bañera de hidromasaje y un vestidor más grande que toda la casa de Lucía. Esta habitación debe limpiarse todas las mañanas. Cambia las sábanas 2 veces por semana. Organiza el vestidor. Mantén el baño siempre impecable. Víctor es muy exigente con el orden. Visitaron 3 habitaciones de invitados más, cada una decorada con un tema diferente, todas inmaculadas y aparentemente nunca utilizadas. Lucía empezaba a sentirse como Alicia en el País de las Maravillas, perdida en un mundo donde todo era demasiado grande y demasiado caro. Hay un ala de la casa que permanece cerrada. No intentes entrar allí bajo ningún concepto. Es área restringida. La afirmación fue hecha de forma casual, pero Lucía notó el cambio en el tono de Clara. Había algo más serio, casi amenazante, en aquellas palabras. ¿Por qué se queda cerrada? No es asunto tuyo. Limítate a obedecer las reglas. Volvieron a la planta baja y Clara mostró un pequeño depósito donde estaban los productos de limpieza. Todo, organizado y etiquetado, con cantidades específicas para cada uso. Trabajarás de lunes a sábado de 8 a 5, 1 hora de almuerzo al mediodía. Tu madre siempre fue puntual y eficiente. Espero lo mismo de ti. En cuanto al pago, el mismo que recibía tu madre, se hará al final de cada semana. Lucía no sabía exactamente cuánto ganaba su madre allí, pero sabía que era lo suficiente para pagar las cuentas y que sobrara un poco. Rosa siempre hablaba bien de sus patrones, a pesar de admitir que la señora Clara era exigente. Puedes empezar hoy mismo. Quiero que laves toda la vajilla del almuerzo y organices la despensa. Mañana te mostraré las demás tareas. Clara salió de la cocina con paso firme, dejando a Lucía sola con una pila considerable de platos y ollas. La joven se arremangó y comenzó a trabajar, intentando recordar todas las instrucciones recibidas. Mientras lavaba una fuente de cristal delicada, sus pensamientos volaron hacia su madre, que probablemente estaría durmiendo en casa, todavía con fiebre. El dinero de aquel trabajo sería fundamental para comprar las medicinas de la próxima semana y poner comida en la nevera. No podía defraudar, no podía fallar. Aquella oportunidad era demasiado importante para la familia. Pero mientras organizaba los platos en el armario, siguiendo exactamente el patrón mostrado por Clara, una pregunta seguía martilleando en su mente. ¿Por qué una parte de la casa se quedaba siempre cerrada? ¿Y por qué la señora Clara se había puesto tan tensa al hablar de ello? El sol empezaba a ponerse cuando terminó la vajilla. La casa se había quedado en silencio. Solo el tic-tac de un reloj antiguo resonaba en el pasillo. Lucía guardó los últimos utensilios y miró alrededor de la cocina, satisfecha con el resultado. Todo brillaba, organizado, conforme a las instrucciones recibidas. Fue entonces cuando oyó pasos en el pasillo. Un hombre entró en la cocina y Lucía lo reconoció inmediatamente como el dueño de la casa. Víctor de Mendoza era alto, de cabello oscuro ya canoso en las sienes. Vestía un traje azul marino que evidenciaba su posición social. Parecía cansado, con los hombros ligeramente encorvados como si cargara con el peso del mundo. «Tú debes de ser Lucía. ¿Tu madre está bien?» La pregunta fue hecha con genuina preocupación, sorprendiendo a la joven. Era muy diferente al tono frío de Clara. «Mejorando, señor Víctor. Gracias por preguntar. Rosa es una persona especial. Trabaja aquí desde hace casi 10 años. Siempre ha sido como de la familia». Había un cariño real en su voz
y Lucía sintió un alivio inexplicable. Quizás los patrones no eran tan malos como había imaginado. Si necesitas cualquier cosa, puedes hablar conmigo. Clara a veces es intensa, pero es solo su forma de ser. Víctor se sirvió un vaso de agua y salió de la cocina, dejando a Lucía con la impresión de que había mucho más detrás de aquella frase de lo que él dejaba traslucir. A las 5 en 1900, guardó los paños de limpieza en el depósito y se preparó para irse. Clara apareció como un fantasma, inspeccionando rápidamente el trabajo realizado. Aceptable para el primer día. Mañana quiero ver más agilidad. Lucía se calzó las zapatillas y se dirigió al portón, sintiendo el peso de la mirada de Clara en su espalda. Fuera, respiró hondo el aire de la calle, como si hubiera salido de una prisión de lujo. El autobús de vuelta a casa estaba lleno de trabajadores que regresaban de su jornada. Lucía consiguió un asiento junto a la ventana y observó cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Las mansiones de Pozuelo de Alarcón dieron paso a casas más pequeñas, luego a edificios sencillos, hasta llegar a su barrio, donde las calles eran más estrechas y el movimiento más intenso. En casa encontró a Rosa todavía en la cama, pero con mejor aspecto. La fiebre había bajado un poco. «¿Cómo ha ido, hija? ¿La señora Clara no ha sido muy dura contigo?» «Ha ido bien, mamá. Solo limpieza normal». Lucía decidió no mencionar las reglas rígidas ni el tono amenazante de Clara. Su madre ya estaba demasiado preocupada por su propia salud. Ella es exigente, pero justa, y el señor Víctor es un buen hombre. Solo trabaja demasiado. ¿Por qué una parte de la casa se queda cerrada con llave? Rosa vaciló antes de responder, una señal de alerta que Lucía conocía bien. Es complicado. El padre del señor Víctor vive allí. Tiene problemas de salud. ¿Qué tipo de problemas? Cuestiones mentales. Por eso está aislado. Es mejor no hacer preguntas sobre eso, Lucía. Algunas cosas son asuntos de familia. La joven sintió que su madre no lo contaba todo, pero decidió no insistir. Rosa necesitaba descansar y ella misma estaba agotada tras el primer día de trabajo. Aquella noche, mientras preparaba un té para su madre, Lucía no podía dejar de pensar en la mansión de los Mendoza. Había algo extraño en aquel lugar, una tensión que flotaba en el aire como la niebla, y la historia del abuelo de Víctor, encerrado en un ala de la casa, no salía de su cabeza. ¿Por qué un enfermo se quedaría aislado de esa forma? ¿No sería mejor que recibiera cuidados médicos adecuados, quizás en un hospital o clínica especializada? Pero eran solo pensamientos de una joven inexperta intentando entender un mundo completamente diferente al suyo. Mañana volvería al trabajo, seguiría las reglas de Clara y daría lo mejor de sí para mantener aquel empleo tan necesario para la familia. No imaginaba que, en pocos días, descubriría secretos que cambiarían para siempre su percepción sobre aquella casa elegante y sus moradores. Secretos que la obligarían a elegir entre la obediencia silenciosa y el valor de hacer lo correcto, independientemente de las consecuencias. Por ahora, era solo una joven trabajadora intentando ayudar a su madre enferma. Pero el destino ya empezaba a tejer los hilos de una historia que pondría a prueba su fuerza interior de maneras que jamás podría imaginar. La segunda semana de trabajo trajo una rutina más clara, pero también reveló la verdadera personalidad de Clara. Lucía llegaba puntualmente a las 8 de la mañana y se sumergía en las tareas domésticas con determinación creciente. Cada día traía nuevos desafíos y reglas más específicas que parecían surgir de la nada. El martes, mientras pasaba la aspiradora en el salón, Clara apareció de repente a su lado. «Lo estás haciendo mal. El movimiento debe ser siempre de derecha a izquierda, nunca al revés. Y esas marcas en la alfombra son inaceptables». Lucía miró hacia abajo, intentando ver las supuestas marcas que Clara señalaba. La alfombra persa estaba impecable, cada fibra en su sitio. Pero no protestó. «Lo siento, señora Clara, lo volveré a hacer. Y otra cosa, ese cubo está 3 centímetros fuera de su sitio.
¿Cuántas veces tengo que repetir que cada objeto tiene su lugar exacto? La joven miró el cubo de limpieza, que estaba exactamente donde siempre lo ponía, al lado de la chimenea. La diferencia, si existía, era imperceptible para unos ojos normales. No volverá a ocurrir. Clara se alejó con una sonrisa satisfecha, dejando a Lucía con la extraña sensación de que estaba siendo puesta a prueba constantemente. Era como si la patrona buscara defectos donde no existían, como un inspector cruel buscando motivos para aplicar castigos. El miércoles, la prueba llegó en forma de cristal. Lucía estaba limpiando la estantería de la biblioteca, cuando Clara entró en la habitación cargando una copa de cristal de Bohemia, parte de la vajilla especial. Esta pieza estaba mal colocada en el armario de la cocina. Te enseñaré la manera correcta de manejarla. Con movimientos exagerados, Clara demostró cómo sujetar la copa, cómo limpiarla y dónde colocarla exactamente en el estante. Lucía prestaba atención a cada detalle, memorizando los gestos como si fueran una coreografía. Ahora hazlo tú. La joven tomó la copa con sumo cuidado, imitando los movimientos demostrados. Sus manos temblaron ligeramente bajo la mirada crítica de Clara. Más despacio, y sujétala por la base, no por el tallo. Lucía ajustó la posición de los dedos, respirando hondo para controlar los nervios. La copa era más pesada de lo que esperaba, y el cristal reflejaba la luz de una forma casi hipnotizante. Fue en ese momento cuando Clara, aparentemente por accidente, chocó con el brazo de Lucía. La copa resbaló de las manos de la joven, pero por un reflejo rápido logró sujetarla antes de que cayera al suelo. «Cuidado, casi rompes una pieza de familia. Si eso ocurriera, trabajaría 6 meses solo para pagar el daño». El corazón de Lucía se disparó. Había algo calculado en aquel accidente. La forma en que Clara chocó con ella parecía deliberada, como si quisiera crear una situación de tensión. «Lo siento, señora Clara. No sé qué ha pasado». Falta de concentración. Eso es inaceptable cuando se trabaja con objetos de valor. Aquella noche, Lucía le contó el incidente a Rosa, que ya se sentía mejor y podía quedarse sentada en la cama por periodos más largos. «Mamá, hay algo raro con la señora Clara. Es como si quisiera que me equivocara». Rosa suspiró profundamente, una señal de que había tenido experiencias similares en su pasado. «Siempre ha sido así, hija, muy perfeccionista, pero no es mala persona, solo tiene estándares muy altos. Estándares altos o placer en humillar. Lucía, no hables así. Necesitamos este empleo». El jueves trajo una nueva prueba, más sutil pero igualmente perturbadora. Lucía estaba arreglando el dormitorio principal cuando encontró un pendiente de perla caído detrás del tocador. Era, claramente, una pieza cara, de oro blanco y una perla natural perfectamente esférica. Sin dudarlo, tomó el pendiente y bajó para entregárselo a Clara, que estaba en la cocina preparando una merienda. «Señora Clara, he encontrado esto en su habitación. Debe de haberse caído». Clara miró el pendiente con una expresión extraña, como si no esperara volver a verlo. «Ah, sí. Lo estaba buscando. Gracias». Pero había algo en el tono de voz de Clara que sonó falso, como si hubiera sido sorprendida de forma desagradable. Lucía subió de nuevo a la habitación con la sensación de que acababa de pasar otra prueba más. El viernes conoció mejor a Víctor. Llegó más temprano del trabajo, aún era media tarde, y encontró a Lucía encerando los muebles del comedor. «¿Cómo te estás adaptando al trabajo?» «Bien, señor Víctor. Estoy aprendiendo las rutinas». Clara puede ser exigente, pero es porque le importa la casa. Esta propiedad ha estado en la familia durante 3 generaciones. Víctor se sirvió un whisky y se sentó en uno de los sillones de cuero, observando a Lucía trabajar. Había una tristeza en sus ojos que contrastaba con el lujo que lo rodeaba. «Tu madre siempre decía que eras una joven especial, inteligente, valiente. Ella habla muy bien de usted también. Rosa conoce a esta familia mejor que nadie. Ha pasado por momentos difíciles con nosotros». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de significados ocultos.
Lucía tuvo ganas de preguntar sobre esos momentos difíciles, pero no se atrevió. «Señor Víctor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro». «¿Tiene usted hijos?» La expresión de Víctor cambió instantáneamente. La tristeza se profundizó y tomó un trago largo de whisky antes de responder. «No, Clara y yo no fuimos bendecidos de esa manera. Lo siento. No quería molestarle». «No molestas. Es una pregunta natural». Pero Lucía se dio cuenta de que había tocado un punto sensible. La ausencia de hijos explicaba la casa silenciosa, las habitaciones de invitados siempre impecables y nunca usadas, la atmósfera de museo que impregnaba el ambiente. «¿Y su padre? He oído que vive aquí». El rostro de Víctor se cerró por completo. Terminó el whisky de un trago y se levantó del sillón. «Mi padre tiene problemas de salud complejos. Por eso permanece en el ala aislada. Es mejor para todos. Debe de ser difícil para usted. Es una situación delicada. Prefiero no hablar de ello». Víctor salió de la sala, dejando a Lucía con más preguntas que respuestas. La forma en que evitó el tema de su padre fue aún más intensa que la reacción de Clara al mismo tema. Aquella noche, sola en la casa silenciosa mientras terminaba la limpieza, Lucía se vio mirando hacia el pasillo que conducía al ala cerrada. Era una parte de la mansión que estaba en la planta baja, accesible por una puerta pesada de madera oscura que permanecía siempre cerrada. Había algo perturbador en el hecho de que alguien viviera allí pero nunca fuera visto ni oído. No, había movimiento, no había ruidos, nada que indicara la presencia de una persona. Era como si esa parte de la casa estuviera muerta. La curiosidad empezó a crecer en su interior como una semilla. ¿Por qué tanto misterio? Si el abuelo de Víctor solo estaba enfermo, ¿por qué ocultarlo con tanto cuidado? Las familias ricas tenían recursos para cuidar a parientes ancianos o enfermos. ¿Por qué mantenerlo aislado como a un prisionero? El sábado, último día de la semana laboral, ocurrió algo que cambiaría por completo la percepción de Lucía sobre la familia Mendoza. Era el final de la tarde, y ella estaba en la cocina lavando la vajilla de la cena cuando oyó voces alteradas que venían del salón. No era común que hubiera discusiones en aquella casa, así que su atención fue captada de inmediato. Eran Víctor y Clara hablando, pero el tono era más alto de lo normal. «No puede seguir así para siempre. Es mejor para él, lo sabes. Pero, ¿y si alguien se entera?» «Nadie se enterará si no haces preguntas». Lucía intentó no escuchar, pero las voces llegaban a la cocina con la suficiente claridad como para entender que estaban discutiendo sobre alguien que estaba siendo mantenido oculto. Y por el contexto, solo podía ser el padre de Víctor. La conversación se detuvo abruptamente cuando oyeron pasos en la cocina. Lucía fingió estar concentrada en la vajilla, pero su corazón latía acelerado. Clara apareció en la puerta de la cocina pocos minutos después, con una expresión más seria de lo habitual. «Lucía, has terminado por hoy. Puedes irte». «Aún falta...» «He dicho que puedes irte». El tono no admitía réplica. Lucía se secó las manos, tomó su bolso y se dirigió a la salida sintiendo los ojos de Clara, siguiendo cada uno de sus movimientos. En la calle, mientras caminaba hacia la parada del autobús, no podía dejar de pensar en la conversación que había escuchado. Había miedo en la voz de Víctor, como si fuera responsable de algo que pesaba en su conciencia, y había una frialdad calculada en la voz de Clara, como alguien que controlaba una situación delicada. ¿Qué estaba pasando exactamente en esa casa? ¿Por qué tantos secretos en torno a un familiar enfermo? Durante el fin de semana, estas preguntas martillearon en la mente de Lucía. Rosa estaba casi totalmente recuperada de la neumonía y volvería al trabajo el lunes siguiente. Sería el fin del periodo temporal de Lucía en la mansión de los Mendoza. Pero el domingo por la noche, Rosa tuvo una recaída. La fiebre volvió con fuerza, acompañada de una tos violenta que la dejó postrada de nuevo. «No voy a poder trabajar mañana, hija. ¿Puedes llamar a la señora Clara y avisar?» «Claro, mamá.
Seguiré en tu lugar hasta que estés completamente bien. Una parte de Lucía se sintió aliviada por la extensión del plazo, no solo porque necesitaban el dinero, sino porque sentía que había misterios en esa casa que necesitaban ser desvelados. Había algo malo sucediendo allí, y ella era quizás la única persona en posición de descubrir la verdad. El lunes siguiente volvió a la mansión con una determinación diferente. No sería solo una empleada temporal cumpliendo órdenes. Sería una joven atenta, observando cada detalle, escuchando cada conversación, buscando pistas que pudieran explicar los secretos de la familia Mendoza. Clara la recibió con una frialdad aún mayor de lo habitual. Pensé que tu madre volvería hoy. Tuvo una recaída durante el fin de semana. Necesita unos días más de reposo. Espero que no sea algo contagioso. Es solo neumonía. No es contagiosa. Después de la primera semana de tratamiento. Aún así, prefiere mantener las distancias. No queremos que la enfermedad se propague por la casa. La preocupación de Clara era claramente fingida. No le importaba la salud de Rosa, solo los posibles inconvenientes para su rutina. Hoy quiero que limpies la biblioteca a fondo. Hay que sacar todos los libros de los estantes, limpiar las estanterías y reorganizarlo todo por orden alfabético del apellido del autor. Era una tarea que llevaría todo el día, claramente pensada para mantener a Lucía ocupada y lejos de otras áreas de la casa. Pero ella aceptó, sin quejarse, viendo en ello una oportunidad de estar sola por largos periodos. La biblioteca estaba en la planta baja, en un ambiente silencioso y bien iluminado, con grandes ventanales que daban al jardín trasero. Era una sala impresionante, con estanterías que iban del suelo al techo, repletas de libros de todo tipo y época. Lucía empezó a retirar los volúmenes sistemáticamente, limpiando cada estante con cuidado. Había libros en español, inglés, francés e italiano, algunos claramente antiguos y valiosos. Era fascinante imaginar cuántas historias y conocimientos estaban guardados allí. Fue alrededor del mediodía cuando ocurrió algo inesperado. Lucía estaba en lo alto de una escalera, limpiando un estante superior, cuando oyó un sonido que la hizo detenerse por completo. Era un ruido sordo, como si alguien estuviera golpeando una pared lejana. Venía de la dirección del ala cerrada. Bajó de la escalera y se quedó quieta en medio de la biblioteca, prestando atención. El sonido se repitió, más débil esta vez, como si quien lo hacía estuviera perdiendo fuerzas. No era su imaginación. Había alguien allí, y esa persona estaba intentando comunicarse. Lucía miró hacia la puerta de la biblioteca comprobando que estaba sola. Clara había salido a hacer compras y no volvería pronto. Víctor estaba en el trabajo. Era la oportunidad que esperaba. Con el corazón disparado, se dirigió al pasillo que llevaba al ala prohibida. La puerta de madera oscura estaba allí, imponente y silenciosa, como siempre. Pero ahora Lucía sabía que había vida al otro lado. Se acercó a la puerta y pegó el oído a la madera. Durante unos segundos, solo escuchó los latidos de su propio corazón. Después, muy bajito, oyó algo que la hizo estremecerse de pies a cabeza. Era una voz humana, débil y distante, susurrando palabras que no conseguía entender por completo. Pero había algo desesperado en aquel sonido, como una petición de socorro que nadie más podía escuchar. Lucía intentó girar el pomo de la puerta, pero estaba cerrada con llave, como esperaba. Había una cerradura antigua, del tipo que requería una llave grande. Pero ¿dónde guardaría Clara esa llave? Volvió a la biblioteca con la mente bullendo. Tenía la certeza absoluta ahora de que alguien estaba siendo retenido contra su voluntad en aquel ala de la casa. Y por el sonido de la voz parecía ser una persona sufriendo. El resto del día pasó como en una nube. Siguió, limpiando los libros mecánicamente. Pero sus pensamientos estaban completamente enfocados en lo que había descubierto. No era solo un familiar enfermo siendo cuidado. Era algo mucho más serio y perturbador. Cuando Clara volvió de las compras, Lucía intentó actuar con naturalidad, pero sentía que sus ojos la delataban. Era difícil fingir normalidad después de lo que había escuchado. «¿Cómo va el progreso en la biblioteca?» «Bien, señora Clara».
Ya he limpiado la mitad de los estantes. Estupendo. Termina mañana. Ahora puedes marcharte. Eran solo las 4 de la tarde, más temprano de lo habitual. Clara quería claramente que se fuera, de allí cuanto antes. En la calle, mientras esperaba el autobús, Lucía tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía fingir que no había oído aquella voz desesperada. No podía ignorar el sufrimiento de alguien que estaba allí, tan cerca, pero completamente aislado del mundo. Iba a descubrir la verdad sobre el ala cerrada, costara lo que costara. Y si había algo malo sucediendo, iba a encontrar una forma de ayudar. No sabía aún cómo, pero sabía que no podría volver a dormir en paz hasta que supiera quién era esa persona y por qué estaba siendo mantenida prisionera, en una casa que, vista desde fuera, parecía el símbolo de la perfección y la armonía familiar. La tercera semana trajo un cambio fundamental en la rutina de Lucía. Llegó el martes decidida a descubrir más sobre el ala cerrada, pero sabía que debía ser extremadamente cautelosa. Un descubrimiento precipitado podría costarle no solo su empleo, sino también poner en riesgo a quienquiera que estuviera siendo retenido allí. Clara estaba particularmente vigilante aquella mañana, como si presintiera que algo había cambiado en la joven empleada. Hoy quiero que te concentres en la cocina. Limpia todos los armarios por dentro, organiza la despensa y lava las cortinas de la ventana. Eran tareas que mantendrían a Lucía ocupada y lejos del área de la biblioteca, donde estaba el acceso al ala prohibida. Una vez más, parecía una estrategia deliberada de distracción. Sí, señora Clara. Y Lucía, espero que entiendas la importancia de la discreción en esta casa. Familias como la nuestra valoran mucho la privacidad. La amenaza velada estaba clara. Clara sabía que Lucía había notado algo y estaba estableciendo límites sin ser directa. Claro, señora Clara, lo entiendo perfectamente. Excelente. Entonces no tendremos problemas. Lucía pasó la mañana limpiando armarios, pero su mente estaba completamente enfocada en cómo conseguir acceso al ala cerrada. Necesitaba encontrar la llave, o al menos descubrir dónde la escondía Clara. Hacia las 10 de la mañana, Clara salió para una consulta médica, dejando a Lucía sola en la casa. Era la oportunidad que esperaba. Abandonó la limpieza de la cocina y se dirigió al dormitorio principal de Clara y Víctor. Si la llave estaba en algún lugar de la casa, probablemente estaría en su habitación, en algún lugar personal y seguro. El dormitorio estaba impecable como siempre, pero Lucía ahora lo veía con ojos investigadores. Empezó por el tocador de Clara, abriendo cajones discretamente. Había joyas, perfumes, documentos, pero ninguna llave antigua. Pasó al vestidor, revisando bolsos, cajas de zapatos, cualquier lugar donde una llave pudiera estar escondida. Nada. Fue entonces cuando recordó el despacho de Víctor, un ambiente que ella limpiaba solo superficialmente, porque él siempre mantenía todo organizado. Si había secretos en la casa, tal vez fuera allí donde encontraría pistas. El despacho estaba en la planta baja, decorado con muebles de madera oscura y estanterías repletas de libros de economía y derecho. El escritorio era imponente, cubierto de papeles cuidadosamente organizados en pilas. Lucía abrió los cajones uno a uno, procurando no desordenar nada. En el tercer cajón encontró una pequeña caja de madera cerrada con llave. Su corazón se disparó. Sería allí donde Víctor guardaba cosas importantes. Intentó abrir la caja, pero obviamente necesitaba una llave. Frustrada, siguió buscando. Fue entonces cuando notó algo extraño en la estantería detrás de la mesa. Había un espacio vacío entre dos libros, como si algo hubiera sido retirado recientemente. Curiosa, pasó los dedos por aquel espacio y sintió algo frío y metálico pegado en la parte trasera del estante. Era una llave vieja, de hierro, exactamente como imaginaba que sería la llave del ala cerrada. Con manos temblorosas, despegó la llave de la cinta adhesiva que la sujetaba al fondo del estante. Era pesada, ornamentada, claramente antigua. Parecía encajar perfectamente con la cerradura que había visto en la puerta del ala prohibida. Lucía miró el reloj. Clara volvería en aproximadamente 1 hora.
Tenía tiempo suficiente para una investigación rápida, siempre que fuera extremadamente cuidadosa. Se dirigió a la puerta del ala cerrada con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que cualquier persona a kilómetros de distancia podría oírlo. La llave entró perfectamente en la cerradura, confirmando sus sospechas. Giró la llave despacio, intentando hacer el mínimo ruido posible. La puerta se abrió con un crujido bajo, revelando un pasillo oscuro que nunca había visto. El olor que la golpeó de inmediato fue perturbador. No era el olor a enfermedad como esperaba, sino a abandono, humedad y falta de higiene. Era como si esa parte de la casa no recibiera cuidados desde hacía mucho tiempo. Lucía encendió la linterna del móvil y empezó a caminar por el pasillo. Había 3 puertas, todas cerradas. De la segunda puerta venía un sonido muy bajo, como si alguien estuviera susurrando. Se acercó y pegó el oído. Era definitivamente una voz humana, pero las palabras eran incomprensibles, como si la persona estuviera hablando consigo misma o delirando. Con extremo cuidado, giró el pomo de la segunda puerta. No estaba cerrada con llave. Lo que Lucía vio al abrir aquella puerta cambió su vida para siempre. Era una habitación pequeña, oscura, con una única ventana bloqueada por tablas. En el centro había una cama sencilla donde estaba tumbado un hombre anciano, delgadísimo, con el cabello y la barba completamente blancos y desaliñados. Sus ropas eran un pijama sucio, claramente no cambiado en días. Pero lo que más sorprendió a Lucía fueron las ataduras. Las muñecas del hombre estaban sujetas al cabecero de la cama con tiras de tela, no lo suficientemente apretadas como para herirlo, pero sí lo bastante firmes como para impedir el movimiento libre. El anciano notó su presencia y giró la cabeza lentamente. Sus ojos eran azules, iguales a los de Víctor, pero había en ellos una mezcla de confusión y esperanza que rompió el corazón de Lucía. ¿Quién eres tú? La voz era débil, ronca, como si no se hubiera usado en mucho tiempo. Lucía se acercó despacio, intentando no asustarlo. Mi nombre es Lucía. Trabajo aquí en la casa. ¿Trabajas para Víctor? Sí, señor. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas. Hace tanto tiempo que no veo a nadie, solo a Clara a veces cuando trae comida. ¿Usted es el padre del señor Víctor? Soy Marco de Mendoza. ¿Y tú? ¿Eres un ángel? La pregunta fue hecha con tal sinceridad y esperanza que Lucía tuvo que tragarse el llanto. No, señor Marco, soy solo una persona que trabaja aquí. Por favor, ¿puedes darme agua? Tengo tanta sed. Lucía miró a su alrededor y vio un vaso de plástico vacío junto a la cama. Había una jarra de agua sobre una mesita, pero también estaba vacía. Claro que puedo. Voy a buscar agua fresca para usted. Salió de la habitación y encontró un baño pequeño al final del pasillo. El grifo funcionaba, así que llenó el vaso y volvió rápidamente. Marco intentó incorporarse para beber, pero las ataduras limitaban sus movimientos. Lucía se dio cuenta de que tendría que ayudarlo. ¿Puedo soltar estas tiras para que pueda beber con más facilidad? Por favor, llevan ahí días. Tengo las manos dormidas. Con cuidado. Lucía deshizo los nudos de las tiras. No estaban muy apretados, pero llevaban allí el tiempo suficiente como para dejar marcas rojizas en las muñecas de Marco. Se incorporó lentamente, como si cada movimiento fuera doloroso, y bebió el agua con avidez. Gracias, gracias. No imaginas lo precioso que es esto para mí. Señor Marco, ¿por qué está usted aquí? ¿Por qué está atado? El rostro del anciano se contrajo en una expresión de dolor y confusión. Ellos dicen que soy peligroso, que tengo crisis, pero yo no recuerdo ser peligroso, solo recuerdo tener hambre y sed, y que nadie me escuche. ¿Cuándo fue la última vez que vio a un médico? ¿Médico? Marco pareció genuinamente confundido. No recuerdo médicos. Clara dice que vienen, pero yo nunca veo a nadie. Lucía sintió un escalofrío. Aquello no parecía cuidado médico, parecía una prisión. ¿Tiene hambre ahora? Siempre tengo hambre.
Clara trae comida una vez al día, a veces, pero es poco, y a veces se olvida. Se olvida o se enfada conmigo. Cuando me quejo, no trae comida al día siguiente. La indignación crecía dentro de Lucía como una llama. Aquello era abuso, puro y simple. Un anciano estaba siendo mantenido en cautiverio, pasando hambre y sed, aislado del mundo. «Señor Marco, ¿le gustaría que le trajera comida? Puedo traer algo de la cocina». Los ojos de Marco se iluminaron como los de un niño. «¿Harías eso por mí, aun sabiendo que Clara puede enfadarse?» «Lo haría, sí, señor». «Entonces eres un ángel. Solo un ángel sería tan bondadosa conmigo». Lucía comprobó la hora. Aún tenía tiempo antes del regreso de Clara, pero debía ser rápida. «Voy a buscar algo para que coma, pero tengo que volver a atar las tiras para que nadie sospeche que he estado aquí». Marco entendió de inmediato y extendió las muñecas. «Hazlo, mi ángel. Haz lo que tengas que hacer. Solo saber que existes ya me da esperanza». Con el corazón encogido, Lucía rehizo los nudos de las tiras, intentando dejarlos menos apretados que antes. Marco se tumbó de nuevo, pero ahora había un brillo diferente en sus ojos. «Vuelve cuando puedas, por favor». «Volveré, señor Marco. Lo prometo». Lucía salió de la habitación, cerró la puerta del ala, guardó la llave de nuevo en su escondite y corrió a la cocina. Cogió un pan, un trozo de queso y una manzana, lo escondió, todo en un paño de cocina, y volvió rápidamente al ala cerrada. Marco estaba exactamente como ella lo había dejado, pero con los ojos atentos a la puerta, esperando su regreso. «He traído comida, señor Marco». Soltó una de sus manos y empezó a partir el pan en trozos pequeños, ayudándolo a comer. Marco masticaba lentamente, saboreando cada migaja como si fuera la comida más deliciosa del mundo. «¿Cuánto tiempo sin comer queso?», murmuró, con lágrimas en los ojos. «¿Cuánto tiempo lleva usted aquí?». «No lo sé, los días se confunden, pero creo que mucho tiempo. Recuerdo ver hojas verdes en la ventana cuando llegué. Ahora no veo nada por culpa de las tablas. ¿Recuerda por qué vino aquí?». Marco cerró los ojos concentrándose. «Recuerdo una discusión. Víctor y Clara diciendo que yo estaba estorbando, que era una carga, que sería mejor que estuviera en un lugar tranquilo para descansar. ¿Y usted aceptó?». Yo estaba confundido. A veces me confundo, pero no soy violento, no soy peligroso. Solo me pongo triste a veces, y lloro, y hablo solo». Lucía terminó de alimentarlo y le dio más agua. Marco parecía una persona completamente diferente ahora, más alerta, más presente. «Señor Marco, ¿le gustaría salir de esta habitación, ver el sol? ¿Puedo hacer eso?». «No lo sé, pero puedo intentar averiguarlo. No quiero que tengas problemas por mi culpa. Deje que yo me preocupe por eso». Lucía miró el reloj y se dio cuenta de que Clara volvería en pocos minutos. Tenía que irse de inmediato. «Tengo que irme ahora, señor Marco, pero voy a volver. En cuanto pueda, volveré». «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Ató de nuevo la tira en su muñeca, besó su frente con cariño y salió corriendo. Logró cerrar el ala y volver a la cocina exactamente cuando oyó el coche de Clara llegando. Fingió estar lavando platos, pero su corazón aún latía desbocado. Clara entró en la cocina unos minutos después, observando a Lucía con mirada inquisitiva. «¿Cómo ha ido la limpieza de los armarios?». «Bien, señora Clara, ya he terminado 3. «Estupendo». Pero había algo en la mirada de Clara que ponía nerviosa a Lucía. ¿Sería paranoia suya o la patrona realmente sospechaba algo? El resto del día pasó como en una nebulosa. Lucía cumplió sus tareas mecánicamente, pero su mente estaba completamente enfocada en Marco. La imagen de él, atado a aquella cama pidiendo agua y comida, no salía de su cabeza. Aquello no era cuidado médico, era maltrato, y ella era quizás la única persona en el mundo que sabía de la existencia de Marco y de su sufrimiento. Aquella noche, en casa, Lucía no pudo dormir. Se quedó mirando al techo, planeando cómo podría ayudar a Marco sin ponerse a sí misma en un peligro extremo. Rosa estaba casi totalmente recuperada y volvería al trabajo en unos días.
Sería el fin de la oportunidad de Lucía para ayudar al anciano. Tenía que actuar rápido. Pero ¿cómo? ¿Cómo ayudar a alguien que estaba siendo mantenido prisionero por personas poderosas, sin tener pruebas, sin tener apoyo, sin tener recursos? La respuesta llegó en forma de una determinación férrea que creció dentro de ella durante la madrugada. No importaba el riesgo, no importaban las consecuencias. Marco era un ser humano sufriendo, y ella tenía el poder de aliviar ese sufrimiento. Iba a seguir visitándolo, alimentándolo, cuidándolo, e iba a encontrar una forma de liberarlo de aquella prisión disfrazada de cuidado médico. No sabía cómo todavía, pero sabía que no podría volver a vivir en paz sabiendo que Marco seguía allí, atado, con hambre, con sed, pidiendo una ayuda que nunca llegaba. Por primera vez en su vida, Lucía entendió lo que significaba tener una misión, y esa misión se llamaba Marco de Mendoza. Los días siguientes se transformaron en una delicada danza de secretos y cuidados. Lucía desarrolló una rutina arriesgada pero eficiente. Llegaba más temprano al trabajo, antes de que Clara despertara, y hacía una visita rápida a Marco. Después cumplía sus tareas normales, y cuando la patrona salía para sus compromisos sociales, volvía al ala cerrada con comida y agua. Marco empezó a presentar una mejoría visible. Sus ojos recuperaron el brillo, su rostro ganó un poco más de color, y conseguía conversar por periodos más largos sin mostrar la confusión inicial. «Lucía, mi ángel, has traído luz a mi mundo oscuro», dijo un jueves, mientras ella le ayudaba a beber un vaso de zumo de naranja que había traído de la cocina. «No tiene que agradecérmelo, señor Marco. Es lo mínimo que cualquier persona haría». No es verdad. Clara no lo hace. Víctor no lo hace. Solo tú. Hábleme de Víctor. ¿Cómo era cuando era más joven? Marco sonrió, y por primera vez Lucía vio rasgos del hombre que debió de ser antes de aquel cautiverio. Víctor era un niño dulce, inteligente, curioso, siempre haciendo preguntas sobre todo. Quería entender cómo funcionaban las cosas. Y cuando creció, cambió después de casarse con Clara. Ella tiene una forma de hacer que la gente crea lo que ella quiere. Es muy convincente. ¿Convincente en qué sentido? Marco vaciló, como si intentara organizar pensamientos fragmentados. Le dijo a Víctor que yo me estaba volviendo peligroso, que tenía crisis violentas, que era un riesgo para la familia. ¿Pero usted recuerda haber tenido crisis así? Me confundo a veces. Lloro. Hablo solo cuando me siento muy solo. Pero nunca he hecho daño a nadie. Nunca he sido violento. Lucía le sujetó la mano, sintiendo la fragilidad de los huesos bajo la piel fina. Recuerda la última conversación que tuvo con Víctor. Recuerdo... Vino aquí al principio, cuando me trajeron. Parecía triste, en conflicto. Dijo que era temporal, que pronto encontrarían una solución mejor. ¿Hace cuánto tiempo pasó eso? Marco cerró los ojos, concentrándose. Las estaciones han cambiado. Muchas veces. Creo que más de un año. La información golpeó a Lucía como un puñetazo en el estómago. Marco llevaba allí más de un año, aislado, pasando necesidades, olvidado por su familia. Señor Marco, ¿tiene otros familiares? ¿Alguien que pudiera preguntar por usted? Tengo un hermano, Aarón, pero vive en el campo, en Castilla. No hablamos desde hace años. Y tengo algunos primos lejanos, pero no sé si saben que existo. ¿Víctor nunca lo menciona a otras personas? Clara siempre dijo que era mejor que nadie supiera de mi condición, que era vergonzoso para la familia. Cada revelación de Marco aumentaba la indignación de Lucía. Aquello no era cuidado médico. Era una operación calculada para hacer desaparecer a un hombre de su propia vida. ¿Le gustaría ver el sol? Puedo intentar abrir una de las tablas de la ventana. Los ojos de Marco se llenaron de esperanza. ¿Sería posible? Lucía se acercó a la ventana y examinó las tablas. Estaban clavadas con clavos simples, nada que una herramienta básica no pudiera quitar. Intentaré traer un destornillador mañana.
pero tiene que ser nuestro secreto. Todo lo que hacemos es nuestro secreto, mi ángel. Al día siguiente, Lucía trajo un pequeño destornillador que encontró en la cocina y logró quitar con cuidado una de las tablas más pequeñas de la ventana. Cuando la luz del sol entró en la habitación por primera vez en meses, Marco lloró. Ya me había olvidado de lo bonito que era el sol, susurró, extendiendo las manos hacia el haz de luz dorada. Lo dejaré así durante el día y volveré a poner la tabla al final de la tarde, antes de irme. Eres realmente un ángel enviado por Dios, pero la rutina de cuidados secretos no pasó desapercibida para Clara. El viernes de esa semana, la patrona estuvo particularmente observadora, siguiendo a Lucía con miradas inquisitivas y apareciendo en las habitaciones de forma inesperada. Lucía, he notado que has estado más segura de ti misma últimamente. ¿A qué se refiere, señora Clara? Más decidida, menos sumisa, como si hubieras encontrado un propósito. La observación era perturbadoramente precisa. Lucía realmente se sentía diferente. Cuidar de Marco le había dado una sensación de importancia y misión que nunca había experimentado antes. Solo intento hacer mi trabajo lo mejor posible. ¿Y tu madre? ¿Cuándo volverá? Pronto, señora Clara. Está casi totalmente recuperada. Qué pena. Te habías adaptado tan bien aquí. Había algo siniestro en la forma en que Clara dijo eso, como si estuviera planeando algo. El lunes siguiente ocurrió algo que cambiaría por completo la dinámica de la situación. Lucía llegó por la mañana y encontró a Víctor en la cocina tomando café. Era raro verlo antes del horario habitual de salida hacia el trabajo. «Buenos días, Lucía. ¿Cómo está tu madre?» «Mejor, señor Víctor. Gracias por preguntar». «Qué bien. Rosa es importante para esta familia». Había una melancolía en su voz que llamó la atención de Lucía. «Señor Víctor, ¿puedo hacerle una pregunta?» «Claro». ¿Echa usted de menos a alguien?» La pregunta surgió de la nada, movida por un impulso que no pudo controlar. Víctor dejó de beber el café y la miró con intensidad. «¿Por qué preguntas eso? Es solo que usted siempre parece triste, como si faltara algo importante». Víctor se quedó en silencio un largo rato, mirando por la ventana hacia el jardín. «Echo de menos muchas cosas, Lucía, principalmente a personas que eran importantes para mí. Personas que ya no están aquí, personas que se alejaron o que yo alejé». La conversación se dirigía exactamente hacia donde Lucía esperaba, pero sabía que debía ser extremadamente cuidadosa. A veces las personas se alejan porque necesitan espacio, no porque no las amemos más. Víctor la miró con sorpresa. «Eres muy joven para hablar con tanta sabiduría. Mi madre siempre me enseñó que el amor verdadero a veces significa tomar decisiones difíciles. ¿Y si las decisiones son equivocadas? ¿Y si lo que pensábamos que era protección en realidad fuera otra cosa?» Lucía sintió que estaba al borde de una revelación importante. Víctor se estaba cuestionando sus propias decisiones, específicamente en relación con alguien a quien amaba, pero había alejado. Nunca es demasiado tarde para corregir un error, señor Víctor, especialmente cuando se trata de la familia. Víctor terminó el café en silencio y se dirigió a la salida. En Nima, la puerta se detuvo y se volvió hacia ella. «Lucía, eres una joven especial. Tu madre tiene motivos para estar orgullosa de ti». Después de que él se fuera, Lucía se quedó con la sensación de que había plantado una semilla importante en la mente de Víctor. Quizás empezara a cuestionar la situación de su padre, a repensar las decisiones que había tomado influenciado por Clara. Pero sus esperanzas fueron interrumpidas por un descubrimiento perturbador. Al hacer la visita matinal a Marco, lo encontró en peor estado de lo que lo había visto desde el primer día. «Señor Marco, ¿qué ha pasado?» «Clara vino anoche. Estaba muy enfadada». «¿Enfadada por qué?» «Dijo que me estaba poniendo muy animado, que alguien me había dicho que estaba mejor. Preguntó quién había hablado conmigo». El corazón de Lucía se heló. «¿Y qué respondió usted?» «No hablé de ti. Prometí que nunca hablaría». Pero ella sospechó. Dijo que iba a descubrir qué estaba pasando.
¿Le hizo algo a usted? Marco mostró las muñecas. Las tiras estaban más apretadas que antes, dejando marcas más profundas en la piel. Y no trajo comida ayer. Dijo que no me lo merecía. Lucía sintió una rabia fría y calculada crecer en su interior. Clara estaba castigando a Marco por estar mejor, por mostrar señales de que alguien lo estaba cuidando. Traeré comida extra hoy, y voy a aflojar esas tiras. No, mi ángel. Si ella lo descubre, será peor para ti y para mí. No lo descubrirá. Pero mientras cuidaba de Marco aquella mañana, Lucía sabía que el cerco se estaba cerrando. Clara sospechaba, y una mujer como ella no descansaría hasta descubrir la verdad. Por la tarde ocurrió algo que confirmó sus peores temores. Clara apareció en la biblioteca donde Lucía estaba trabajando, cargando un pequeño joyero. «Lucía, necesito enseñarte algo». Abrió el joyero revelando un conjunto de pendientes de diamantes bellísimo. «Esta es una de las piezas más valiosas de la familia. Perteneció a mi suegra. Es muy bonita, señora Clara. Y muy cara. Vale más dinero del que ganarías en 5 años de trabajo». La amenaza estaba implícita, pero clara. «Voy a guardarla en la caja fuerte ahora. Quiero que seas testigo de ello». Clara se dirigió a una caja fuerte empotrada en la pared de la biblioteca que Lucía nunca había notado antes. Marcó una combinación y guardó el joyero allí dentro. «Mañana, cuando abra la caja fuerte, esta pieza debe estar exactamente aquí. Cualquier problema y sabremos exactamente quién es el responsable». Lucía lo entendió de inmediato. Clara estaba tendiendo una trampa. La joya desaparecería. Ella sería acusada de robo, y eso justificaría su despido inmediato, y quizás incluso un proceso penal. Aquella noche, en casa, le contó el incidente a Rosa, que ya estaba casi totalmente recuperada, mencionando la extraña demostración de Clara con las joyas. «Eso me preocupa, hija. Clara nunca ha hecho eso antes». «Mamá, ¿crees que ella sospecharía que yo pudiera robar algo?» Rosa se quedó pensativa. «Clara es una mujer complicada. A veces hace cosas que no entiendo, pero nunca la he visto acusar a alguien falsamente. Entonces, ¿por qué enseñar las joyas de esa forma?» «No lo sé, hija, pero ten cuidado. Si sospecha de algo, puede ser peligroso para ti». Lucía pasó la noche en vela planeando. Sabía que al día siguiente Clara ejecutaría su plan, fuera cual fuese. La joya desaparecería, ella sería acusada, y perdería no solo el empleo, sino también la oportunidad de seguir ayudando a Marco, a menos que estuviera preparada. A la mañana siguiente, llegó al trabajo más temprano que nunca. Primero fue a visitar a Marco, que estaba claramente peor. Había perdido peso, sus ojos estaban más hundidos y apenas podía mantenerse despierto. «Señor Marco, tengo que contarle algo». «¿Qué es, mi ángel?» «Creo que van a intentar alejarme de aquí, inventar alguna excusa para echarme». Marco agarró su mano con una fuerza sorprendente. «No puedes irte, eres todo lo que tengo». «Lucharé por quedarme, señor Marco, pero si algo me pasa, usted tiene que ser fuerte. Sin ti yo... No va a pasar nada, encontraré una forma». Después de alimentar a Marco y hablar con él unos minutos, Lucía puso en marcha su plan. Fue a la biblioteca y observó cuidadosamente el área alrededor de la caja fuerte. Después, usando una pequeña cámara que había comprado con sus ahorros, la instaló discretamente detrás de unos libros, con vista directa a la caja fuerte. Si Clara intentaba incriminarla, al menos tendría pruebas de su inocencia. El resto de la mañana transcurrió normalmente, pero Lucía sentía la tensión en el aire como la electricidad antes de una tormenta. Clara estaba más agitada de lo normal, consultando el reloj constantemente y pareciendo esperar algo. Hacia las 2 de la tarde, Víctor llegó a casa inesperadamente, acompañado por una pareja bien vestida que Lucía no conocía. «Lucía», la llamó Clara con voz tensa, «ven aquí, tenemos visitas importantes». Había llegado la hora. Fuera cual fuese el plan de Clara, estaba a punto de ejecutarse frente a testigos importantes. Lucía se acercó con el corazón disparado, pero decidida a luchar por su honor
y lo más importante, por su oportunidad de seguir ayudando a Marco. «Sí, señora Clara. Necesito abrir la caja fuerte para mostrar una pieza a nuestros invitados. ¿Puedes acompañarnos?» Era exactamente como había previsto. Clara iba a descubrir que la joya había desaparecido delante de testigos, creando una situación donde Lucía sería la única sospechosa. Pero esta vez, ella estaba preparada. «Claro, señora Clara. Con gusto». Mientras caminaban hacia la biblioteca, Lucía respiró hondo. Su vida estaba a punto de cambiar de forma dramática, de una manera u otra. Si lograba probar su inocencia, tal vez ganara la confianza necesaria para revelar la verdad sobre Marco. Si fallaba, lo perdería todo, pero no importaba el resultado. Ya no podía seguir fingiendo que no sabía del sufrimiento de aquel hombre inocente, encerrado como un animal, dependiendo solo de ella para sobrevivir. Era hora de luchar, no solo por sí misma, sino por Marco, por la justicia, por la verdad. La entrada en la biblioteca parecía una caminata hacia el destino, y Lucía estaba decidida a afrontarlo con la cabeza bien alta. La biblioteca nunca había parecido tan tensa. Víctor y Clara caminaban delante, seguidos por la pareja de visitantes. Los señores Olmedo, él, un hombre robusto de traje gris, ella, una mujer elegante con joyas caras. Lucía lo seguía unos pasos atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo. «Señores Olmedo, les encantará esta pieza», decía Clara, con una animación forzada. Pertenece a la familia desde hace 3 generaciones. Clara se acercó a la caja fuerte con movimientos teatrales, marcó la combinación y abrió la puerta de metal. Su mano se sumergió en el interior y buscó durante unos segundos. Después su expresión cambió dramáticamente. «No puede ser», murmuró, fingiendo conmoción. «¿Qué ocurre, querida?», preguntó Víctor, genuinamente preocupado. «El joyero no está aquí». Clara se volvió hacia el grupo con una expresión de horror perfectamente ensayada. «Los pendientes de diamantes de tu madre, Víctor, han desaparecido». Un silencio pesado se abatió sobre la biblioteca. Los visitantes intercambiaron miradas incómodas y Víctor se mostró visiblemente perturbado. «Eso es imposible. ¿Quién más tiene acceso a la caja fuerte?» «Solo nosotros dos, y...» Clara hizo una pausa dramática, dirigiendo su mirada lentamente hacia Lucía. «Y cualquier persona que haya observado la combinación». Todas las miradas se volvieron hacia Lucía, quien mantuvo la expresión tranquila a pesar del pánico interno. «Señora Clara, yo no he cogido nada. Ayer estuviste aquí cuando abrí la caja fuerte. Viste exactamente dónde guardé la pieza». Víctor miró a Lucía con una expresión que mezclaba decepción y tristeza. «Lucía, esto es muy serio. Esa pieza vale más dinero del que puedas imaginar». «Señor Víctor, le juro que no he tocado la caja fuerte. Ni siquiera sé la combinación. Cualquier persona inteligente podría haberla observado cuando la marqué», insistió Clara. «Y tú eres una joven necesitada. La tentación debe de haber sido grande». El señor Olmedo carraspeó con incomodidad. «Tal vez sea mejor que llamemos a la policía», sugirió. «Esto debe tratarse de forma oficial». «No», la respuesta salió más alta de lo que Lucía pretendía. «Por favor, denme una oportunidad de probar mi inocencia». «¿Cómo?», preguntó Clara con una sonrisa cruel. «¿Dónde lo has escondido?» «No he escondido nada porque no he cogido nada». Fue en ese momento cuando Lucía tomó la decisión que lo cambiaría todo. «Señor Víctor, ¿puedo enseñarle algo?». Se dirigió a la estantería donde había escondido la pequeña cámara. Con todos observando, retiró el dispositivo de detrás de los libros. «¿Qué es esto?», preguntó Víctor. «Una cámara. La puse aquí ayer, después de que la señora Clara me enseñara las joyas de forma tan específica». Clara palideció visiblemente. «¿Tú me estabas espiando?». «Me estaba protegiendo. Me pareció extraño que alguien enseñara joyas caras a una empleada y luego hablara sobre valores y consecuencias». Víctor tomó la cámara de manos de Lucía. «¿Esta cámara estaba grabando?». «Sí, señor, desde ayer por la tarde».
Eso es una invasión de la privacidad, protestó Clara, pero su voz salió más aguda de lo normal. Si yo fuera inocente, dijo Lucía con calma, no tendría nada que temer de una grabación. Víctor examinó la pequeña cámara, intentando entender cómo funcionaba. ¿Sabes cómo ver las grabaciones? Sí, señor. Puedo enseñárselo en mi móvil. Lucía conectó la cámara al teléfono y empezó a navegar por las grabaciones. El grupo se reunió alrededor de la pequeña pantalla, todos ansiosos por ver lo que había sido capturado. La primera imagen mostraba la biblioteca vacía durante la noche. Después, por la mañana, a Clara entrando sola en la habitación. Se dirigió directamente a la caja fuerte, la abrió, retiró el joyero y lo escondió detrás de unos libros en la estantería opuesta. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara. La voz de Víctor era baja, pero cargada de una mezcla de conmoción y rabia. ¿Qué significa esto? Yo puedo explicarlo. Escondiste tus propias joyas para incriminar a una joven inocente. Los señores Olmedo se miraron de nuevo, claramente, incómodos con la situación doméstica que presenciaban. Víctor, no lo entiendes. Había motivos. ¿Qué motivos podrían justificar esto? Clara miró a su alrededor como un animal acorralado buscando una salida. Ella se estaba comportando de forma sospechosa, entrando en lugares que no debía. ¿Qué lugares? Fue en ese momento cuando la señora Olmedo decidió intervenir. Creo que deberíamos irnos y dejar que resuelvan esto en privado. No, dijo Víctor firmemente. Quiero que vean quién soy realmente, quiénes somos nosotros. Se dirigió a la estantería donde Clara había escondido el joyero. Lo encontró exactamente donde la grabación mostraba y lo trajo de vuelta. Aquí están tus joyas robadas, Clara. Los señores Olmedo decidieron que definitivamente era hora de marcharse. Víctor, hablaremos otro día, dijo el señor Olmedo, cuando las cosas estén más calmadas. Después de que los visitantes se fueran, la biblioteca se volvió aún más tensa. Víctor sujetaba el joyero con las manos temblorosas, mirando a Clara como si la viera por primera vez. ¿Cuántas otras veces has hecho esto, Clara? ¿A cuántas otras personas has perjudicado con tus mentiras? Víctor, tienes que entender. ¿Entender qué? Que mi esposa es capaz de destruir la vida de una joven inocente solo por... ¿Por qué, Clara? ¿Por qué has hecho esto? Clara miró a Lucía con odio puro. Porque estaba haciendo cosas que no debía, metiéndose en asuntos que no son de su incumbencia. ¿Qué asuntos? Ella estaba... Clara se detuvo bruscamente, dándose cuenta de que estaba a punto de revelar demasiado. Lucía sintió que era el momento. Con Clara desenmascarada y Víctor cuestionándolo todo, tal vez fuera la oportunidad de revelar la verdad sobre Marco. «Señor Víctor», dijo suavemente, «¿puedo enseñarle otra cosa?» «¿Qué más?» «Algo que debe ser visto. Algo que explicará por qué la señora Clara quería alejarme de aquí». Víctor miró a Clara, que estaba visiblemente aterrorizada. «Víctor, no la escuches. No es más que una empleada que...» «Basta, Clara. Has perdido cualquier credibilidad que tuvieras». Víctor se volvió hacia Lucía. «Enséñame lo que tengas que enseñar». Lucía respiró hondo. Estaba a punto de cambiar la vida de todos allí, incluida la suya propia. «Señor Víctor, ¿ha visitado a su padre últimamente?» La pregunta golpeó a Víctor como un rayo. Perdió el color al instante y se quedó muy pálido. «Mi padre está enfermo. Está siendo cuidado adecuadamente». «¿Cuándo fue la última vez que lo vio?» Eso no es asunto tuyo». «Víctor», dijo Clara rápidamente, «ella está intentando confundirte. Tu padre está bien cuidado. Lo sabes». «Señor Víctor», insistió Lucía, «¿cuándo fue la última vez que realmente vio a su padre? ¿Habló con él? ¿Comprobó sus condiciones?» Víctor se quedó en silencio un largo rato, y Lucía se dio cuenta de que había dado en el punto débil. No visitaba a su padre desde hacía mucho tiempo, solo aceptaba la palabra de Clara sobre el estado del anciano. «Él se altera cuando me ve.
Los médicos dijeron que es mejor mantener las distancias. ¿Qué médicos, señor Víctor? ¿Vio usted a esos médicos personalmente? Clara se encarga de eso. Ella coordina el tratamiento. ¿Ella coordina qué exactamente? Víctor miró a Clara, que estaba claramente desesperada. Víctor, no escuches esas insinuaciones. Está intentando crear confusión para desviar la atención de lo que ha hecho. Yo no he hecho nada, dijo Lucía con firmeza. Pero su padre, señor Víctor, su padre necesita ayuda. ¿Cómo sabes tú algo sobre mi padre? La voz de Víctor estaba subiendo de tono. Porque lo he visitado varias veces, y puedo decirle que no está recibiendo los cuidados médicos que usted imagina. El silencio que siguió fue absoluto. Clara estaba blanca como el papel. Víctor parecía estar procesando información que cambiaba todo lo que creía. ¿Tú has estado en el ala restringida? Sí, señor, y puedo enseñarle exactamente en qué condiciones está siendo mantenido su padre. ¿Mantenido? Víctor repitió la palabra como si fuera de un idioma extranjero. Señor Víctor, su padre está atado a una cama. Pasa hambre y sed. No ve a médicos. Está aislado desde hace más de un año, sin sol, sin contacto humano, dependiendo solo de la buena voluntad de la señora Clara para sobrevivir. Eso es mentira, gritó Clara. Se lo está inventando todo. Entonces, ¿por qué no va a comprobarlo personalmente? Desafió Lucía. Ahora mismo. Vaya allí y véalo con sus propios ojos. Víctor miró alternativamente a Lucía y a Clara, como si intentara decidir a quién creer. Eso es ridículo, dijo Clara con voz temblorosa. Víctor, ¿vas a creer a una empleada que acaba de ser pillada intentando robarnos? Yo no he intentado robar nada, y la grabación lo demuestra, respondió Lucía. Pero la señora Clara intentó incriminarme para que me fuera, y ahora sabemos por qué. Víctor tomó una decisión súbita. Vamos, allí ahora. Todos nosotros. Víctor, no... No, Clara. Vamos a acabar con esto de una vez por todas. Quiero ver a mi padre. Ahora. Caminaron hacia el ala cerrada en un silencio tenso. Víctor nunca había parecido tan decidido, Clara nunca había parecido tan desesperada, y Lucía nunca se había sentido tan nerviosa por las consecuencias de sus actos. Al llegar a la puerta del ala restringida, Víctor extendió la mano. La llave, Clara. Víctor, esto no es una buena idea. Tu padre puede tener una crisis. La llave, ahora. Con manos temblorosas, Clara sacó la llave de una cadena que llevaba al cuello. Víctor la tomó y abrió la puerta. El olor los golpeó a todos de inmediato. Era el olor del abandono, la enfermedad y la desesperación que Lucía conocía bien, pero que era nuevo y chocante para Víctor. Caminaron por el pasillo oscuro hasta la puerta de la habitación de Marco. Víctor vaciló un segundo antes de abrir. Lo que vio al otro lado cambiaría su vida para siempre. Marco estaba exactamente como Lucía lo había dejado la mañana anterior, atado a la cama, delgado, pálido, con el cabello desordenado y la ropa sucia. Pero cuando vio a Víctor, sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y júbilo. «¿Víctor? Víctor, hijo mío, ¿eres realmente tú?» Víctor se quedó paralizado en la puerta, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. La realidad de aquella visión destruyó todas las ilusiones que había construido a lo largo de los meses. «Papá, ¿qué te han hecho?» «Hijo». Marco empezó a llorar. «Hijo, pensé que me habías olvidado». Víctor se acercó a la cama lentamente, como en trance. Vio las ataduras en las muñecas de su padre, la delgadez extrema, la palidez enfermiza. «¿Quién ha hecho esto? ¿Quién te ha atado?» Marco miró rápidamente a Clara, que estaba parada en la puerta con expresión de pánico. «Yo dije que era necesario, por su propia seguridad», susurró ella. «¿Seguridad?» Víctor se volvió hacia ella con una furia que Lucía nunca había visto. «¿Esto es seguridad? Mi padre atado como un animal». «Tiene crisis, Víctor. Puede ser peligroso». «Yo nunca he sido peligroso», protestó Marco con voz débil. «Nunca he hecho daño a nadie».
Víctor empezó a desatar las tiras con manos temblorosas. Cuando liberó las muñecas de su padre, vio las marcas rojas dejadas por la tela. «¿Cuánto tiempo llevas así, papá?» «No lo sé, hijo. Los días se mezclan. Mucho tiempo. ¿Y comida? ¿Agua?» A veces, cuando ella se acuerda. Víctor se volvió hacia Clara con unos ojos que parecían capaces de matar. «¿Has dejado que mi padre pase hambre?» Yo lo cuidaba. ¿Esto es cuidado?» Víctor señaló el estado deplorable de la habitación, la delgadez de Marco, las condiciones inhumanas en las que vivía. «Víctor, no lo entiendes. Era una carga. Estaba estorbando nuestra vida, nuestra imagen». Las palabras de Clara fueron como gasolina en el fuego de la rabia de Víctor. ¿Una carga? Este es mi padre. El hombre que me crió, que me enseñó todo, que trabajó toda su vida para construir lo que tenemos. Y lo estaba destruyendo todo, con sus olvidos, sus confusiones, sus peculiaridades. ¿Sus peculiaridades? Víctor estaba gritando ahora. Estaba envejeciendo. Eso no es un delito. Marco sujetó la mano de su hijo con fuerza. «Víctor, pensé que tú también querías que desapareciera». «Nunca, papá. Nunca. Yo solo creí en lo que ella me dijo. Pensé que estaba siendo cuidado adecuadamente. Ella me dijo que no querías volver a verme, que yo era un estorbo». Víctor miró a Clara con una expresión de horror total. «¿Le dijiste eso?» Clara no respondió, pero su expresión culpable era respuesta suficiente. Fue en ese momento cuando Víctor notó a Lucía parada al fondo de la habitación, observando el reencuentro con lágrimas en los ojos. «Lucía, ¿tú sabías esto?» «Sí, señor Víctor. Por eso la señora Clara quería alejarme, porque lo descubrí y empecé a cuidar de su padre». «¿Cuidarlo cómo?» «Trayéndole comida, agua, hablando con él, quitándole las ataduras cuando podía, abriendo la ventana para que entrara el sol». Marco apretó aún más la mano de su hijo. «Víctor, esta joven ha salvado mi vida. Es un ángel enviado por Dios». Víctor miró a Lucía con una gratitud profunda y devastadora. «Arriesgaste todo para cuidar de mi padre. No podía saber de su situación y no hacer nada. Y tú», Víctor se volvió hacia Clara, «intentaste destruir a la única persona que fue bondadosa con mi padre. Víctor, ¿puedo explicarlo?» «No hay explicación para esto, Clara. No hay justificación. Has torturado a un hombre inocente e intentado destruir a una joven honesta». Víctor ayudó a su padre a incorporarse en la cama, abrazándolo con cuidado debido a su fragilidad. «Papá, perdóname por haber creído las mentiras, por haberte abandonado. No hay nada que perdonar, hijo mío, fuiste engañado. Eso no es excusa. Debería haberlo comprobado personalmente. Debería haber confiado en mi propio juicio». Víctor se levantó y miró alrededor de la habitación horrible donde su padre había sido mantenido. «Vamos a salir de aquí ahora mismo. Nunca más volverás a estar en este lugar». «¿Y qué hay de mí, Víctor?», preguntó Clara con voz pequeña. Víctor la miró con una frialdad que Lucía nunca había visto. «En cuanto a ti, Clara, nuestra conversación no ha hecho más que empezar. Pero primero voy a cuidar de mi padre. Después decidiremos qué hacer con lo que has hecho». Mientras Víctor ayudaba a Marco a levantarse de la cama, apoyándolo con cuidado, el anciano miró a Lucía. «Mi ángel, gracias por todo». Lucía sonrió entre lágrimas. «No tiene que agradecérmelo, señor Marco. Ha sido un privilegio conocerle». La caminata de vuelta a la casa principal fue lenta y llena de emociones. Marco apenas podía caminar después de tanto tiempo encamado. Víctor estaba procesando la magnitud de lo que había descubierto. Clara seguía en silencio sabiendo que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente, y Lucía sentía una mezcla de alivio y aprensión por lo que vendría después. Una cosa era segura: la verdad había sido revelada y nada volvería a ser como antes. Los días que siguieron a la revelación transformaron por completo la mansión de los Mendoza. La primera medida de Víctor fue llamar a un médico particular para que examinara a Marco, quien diagnosticó desnutrición severa,
deshidratación y signos de depresión profunda causados por el aislamiento prolongado. Su padre necesitará cuidados intensivos durante algunas semanas, explicó el doctor Mateo, un geriatra de renombre de Madrid. Pero con una alimentación adecuada, medicación y sobre todo convivencia social, puede recuperarse por completo. ¿Se pondrá bien?, preguntó Víctor, sujetando la mano de su padre mientras éste dormía en una habitación nueva, espaciosa y llena de luz natural. Físicamente sí. Emocionalmente será un proceso más largo. El aislamiento deja marcas profundas. Lucía, que había sido oficialmente contratada como cuidadora de Marco, lo observaba todo con una mezcla de alivio y admiración. Ver a Víctor dedicándose por entero a su padre, compensando meses de ausencia con cariño constante, era como presenciar un milagro. «Lucía», llamó Víctor cuando el médico se fue, «necesito hablar contigo». Se dirigieron a la biblioteca, donde todo había empezado a cambiar pocos días antes. «Quiero que sepas que...» Víctor hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Que tu valentía salvó a mi padre, y me salvó a mí también. Señor Víctor, yo solo hice lo que cualquiera debería hacer». «No es verdad. Muchas personas habrían fingido no ver, por miedo o conveniencia. Tú lo arriesgaste todo». Víctor se dirigió a la caja fuerte donde Clara había escondido las joyas y sacó un sobre. «Este es tu nuevo contrato. Serás la cuidadora oficial de mi padre con un sueldo 3 veces mayor que el de empleada doméstica, además de vivienda para ti y para tu madre». «Señor Víctor, eso es muy generoso, pero no es generosidad, es justicia y es necesidad. Mi padre confía en ti de una forma que no puede confiar en nadie más». Era verdad. En las últimas semanas Marco se había negado a tomar la medicación o a comer si Lucía no estaba presente. Ella se había convertido en su puente de vuelta a la vida, su ancla de seguridad en un mundo que se había vuelto aterrador. «¿Y la casa del jardín trasero?», preguntó Lucía recordando la pequeña construcción que había notado desde el primer día. «Se está reformando para vosotras. 3 dormitorios, cocina completa, salón amplio. Tu madre podrá recuperarse totalmente y tendréis privacidad, pero estaréis cerca para cuidar de mi padre». La generosidad de Víctor parecía no tener límites, como si quisiera compensar no solo a Lucía, sino al universo entero por lo que había permitido que ocurriera. «¿Y la señora Clara?». Lucía no pudo evitar preguntar. El rostro de Víctor se cerró de inmediato. «Clara ya no vive aquí. ¿Se ha mudado? Se fue ayer, con una maleta y una cuenta bancaria con dinero suficiente para empezar de nuevo en otro lugar. ¿No va a tomar medidas legales?». Víctor suspiró profundamente. «Lo pensé. El maltrato a ancianos es un asunto serio, pero mi padre pidió no hacer escándalo, solo quiere paz. ¿Y usted? ¿Cómo se siente?». «Aliviado, avergonzado, agradecido, furioso». Víctor se rió sin ganas. Todos los sentimientos al mismo tiempo. 2 meses después, la transformación era completa. Marco había ganado peso. Su cabello estaba arreglado y vestía ropas limpias y cómodas todos los días. Lo más importante, había recuperado el brillo en los ojos y la sonrisa que Víctor recordaba de su infancia. La rutina de la casa ahora giraba en torno al bienestar del anciano. Lucía se levantaba temprano y preparaba un desayuno nutritivo que tomaban juntos en el porche soleado. Después, caminaban por el jardín, donde Marco había desarrollado el pasatiempo de alimentar a los pájaros que venían a visitar una casita que Víctor había instalado especialmente para ellos. «Mi ángel», decía Marco cada mañana, «qué pájaros tan bonitos han visitado nuestra casa hoy». Lucía sonreía, viendo cómo se refería a la propiedad como nuestra casa. Después de tanto tiempo sintiéndose como un intruso no deseado, Marco finalmente se sentía en casa, de nuevo. Las tardes se dedicaban a la fisioterapia, que Marco hacía con entusiasmo renovado, y a las lecturas. Lucía descubrió que tenía pasión por la poesía, así que empezó a leerle todas las tardes. Víctor se les unía con frecuencia después del trabajo, creando momentos de conexión familiar
que habían sido imposibles durante el período sombrío. «Papá», dijo Víctor una tarde de domingo, «siento mucho haber creído las mentiras, por no haber confiado en ti». «Hijo mío», respondió Marco poniendo la mano en el hombro de Víctor, «fuiste engañado por alguien en quien confiabas. Eso no es un fallo de carácter, es señal de que tienes buen corazón. Pero debería haberme dado cuenta, debería haberte visitado, comprobado tus condiciones. El pasado no se puede cambiar, solo importa el presente, y ahora estamos juntos». La sabiduría sencilla de Marco a menudo dejaba a Víctor emocionado. El hombre al que Clara había retratado como senil e incapaz, en realidad, poseía una claridad emocional impresionante. Rosa también se benefició de los cambios. Totalmente recuperada de la neumonía, asumió el papel de gobernanta de la casa principal, trabajando en colaboración con Lucía para mantener la propiedad funcionando perfectamente. La casa del jardín había quedado preciosa tras la reforma, con su propio jardín y vistas a la sierra a lo lejos. «Nunca imaginé que viviríamos en un lugar así», dijo Rosa una tarde, observando a Lucía y Marco jugando con un gato que había aparecido en el jardín y había sido adoptado de inmediato por el anciano. «La vida a veces nos sorprende», respondió Lucía. «Salvaste a ese hombre, hija, y él te salvó a ti también». Era verdad. Cuidar de Marco le había dado a Lucía un sentido de propósito que nunca había experimentado. No era solo un trabajo, era una vocación. Había descubierto que tenía un don natural para cuidar de las personas, especialmente de los ancianos. Inspirada por su experiencia, Lucía se matriculó en un curso de enfermería geriátrica que Víctor insistió en pagar. 2 veces por semana asistía a las clases por la noche, volviendo siempre a casa con nuevos conocimientos que aplicaba en el cuidado de Marco. «Un día», le dijo a Marco una tarde, «abriré una clínica especializada en cuidados domésticos para ancianos, un lugar donde las familias puedan confiar en que sus padres serán tratados con amor y dignidad». «Y yo seré tu primer paciente oficial», bromeó Marco, que había recuperado totalmente el sentido del humor. «Usted será mi socio consultor», respondió Lucía. «¿Quién mejor que alguien que ha pasado por esa experiencia para ayudar a otros?». La idea no era solo un sueño. Víctor, impresionado con la dedicación y el talento natural de Lucía, se había ofrecido a invertir en el proyecto cuando ella se graduara. «Mi padre encontró en ella a un ángel», decía a sus amigos. «Ahora quiero ayudarla a ser un ángel para otras familias también». 6 meses después de la revelación, la vida había encontrado un ritmo perfecto. Marco estaba irreconocible, sano, feliz, activo. Participaba en las comidas familiares, recibía visitas de primos lejanos a los que Víctor había contactado e incluso había hecho nuevos amigos entre los vecinos. Víctor se había convertido en un hijo más presente, no solo física, sino emocionalmente. Hablaba con su padre de negocios, le pedía consejo, compartía preocupaciones. Descubrió que Marco, a pesar de su edad, aún tenía una mente aguda para la estrategia y una comprensión profunda de la naturaleza humana. «Papá», dijo Víctor una noche tras una cena particularmente alegre, «gracias por perdonarme y por enseñarme que nunca es tarde para volver a empezar». «Hijo mío», respondió Marco, «el amor verdadero no necesita perdón, solo necesita la oportunidad de expresarse». Lucía, observando a padre e hijo abrazados en el porche, sintió que su misión se había cumplido. No solo había salvado a un hombre del sufrimiento, sino que había ayudado a restaurar una familia que parecía perdida para siempre. Aquella noche, escribiendo en su diario, un hábito que había desarrollado para procesar todo lo que había ocurrido, reflexionó sobre el viaje extraordinario que había tomado su vida. «A veces», escribió, «pensamos que somos nosotros los que ayudamos a los demás, pero en realidad son los demás los que nos salvan». Marco me dio un propósito. Víctor me dio una oportunidad. Rosa me dio un ejemplo de fuerza. Y todos juntos me dieron una familia que nunca supe que necesitaba. La última entrada en su diario aquella noche fue una promesa. «Voy a dedicar mi vida a garantizar que ningún anciano pase por lo que pasó Marco,
que ninguna familia sea destruida por mentiras y manipulación, que el amor siempre venza al miedo. Y así, en una mansión que antes había sido símbolo de frialdad y aislamiento, floreció una historia de redención, amor familiar y la prueba de que una persona valiente puede cambiar no solo su propia vida, sino el destino de todos los que la rodean. Marco, que un día se sintió invisible y descartado, ahora era el centro querido de una familia renovada. Víctor, que había perdido el rumbo en la vida, encontró en la relación con su padre una nueva perspectiva sobre lo que realmente importaba. Y Lucía, que había empezado como una joven empleada temporal, descubrió su verdadera vocación y ganó una familia que la amaba como a una hija. La casa que antes resonaba solo con el silencio, ahora vibraba con conversaciones, risas, música y vida. Las ventanas permanecían abiertas, dejando entrar la luz y el aire fresco. El jardín estaba más bonito que nunca, cuidado con amor por manos que entendían que el crecimiento y la belleza necesitan atención constante. Y todas las noches, cuando el sol se ponía sobre las montañas, 3 generaciones se reunían en el porche para contemplar el espectáculo de colores en el cielo, cada uno agradecido por la segunda oportunidad que la vida les había brindado. La verdad había vencido, como siempre vence cuando alguien tiene el valor suficiente para defenderla. Y el amor había triunfado, como siempre triunfa cuando encuentra corazones dispuestos a albergarlo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y Marco les haya tocado profundamente. Para continuar esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic aquí, al lado izquierdo. Si les ha gustado esta narrativa, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un like en el vídeo. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el poder de la compasión y la fuerza transformadora del amor verdadero. No se pierdan nuestros próximos contenidos, donde seguiremos explorando las infinitas posibilidades de redención y esperanza que existen en cada corazón humano. Los esperamos en los comentarios.